explorador español que se intentó llegar a Chile, que intentó de alguna forma bajar hacia el sur del Perú, es decir, ir hacia el sur del Perú, porque hasta ese momento solo habían llegado hasta lo que era el Imperio Inca. Entonces, Diego de Almagro fue el primero que se aventuró y quiso de alguna forma ir a probar suerte hacia el sur del Perú, que como sabemos se encuentra Chile. Entonces él parte desde el Cusco, y si vemos, va con sus huestes, va hacia el sur de Chile y va por la cordillera de los Andes. ¿Ya? Cordillera de los Andes, ¿en qué tiempo fue? ¿En qué aproximadamente? Fue en invierno. ¿Cómo creen que es la cordillera de los Andes en invierno? Hay mucha nieve. Mucha nieve. ¿Y qué puede pasar a los caballos y a las personas que van a pie por la nieve? ¿Qué les puede pasar? Se pueden morir de frío. Se pueden morir de frío. Eso es lo que lamentablemente le pasó a muchas huestes de Diego de Almagro. Entonces, claramente no fue un viaje muy bueno hacia el sur, ¿ya? Y cuando va viajando hacia el sur, llega hasta aproximadamente a lo que es ya Santiago, a esa altura, y se encuentra con lo que hay mucha resistencia de los pueblos originarios. Entonces, ¿qué decide hacer? Volver, porque no encuentra riquezas, y prácticamente no encuentra riqueza, lo encuentra en una tierra pobre, porque acuérdense que ellos lo que venían a buscar era oro, plata, más que todo. Entonces no encuentra y se devuelve. ¿Y qué dice? No voy a cometer el mismo error que antes no por la cordillera, sino que va a seguir derecho. Y se fue por el desierto de Atacama. ¿Ya? Que creo que no le fue muy bien tampoco. Pero mejor que irse por la cordillera. Entonces, prácticamente no le fue muy bien a lo que fue la exploración de Diego de Almagro. Este personaje que vemos en la foto es Diego de Almagro, ¿ya? No le fue muy bien, le fue muy mal. De hecho, cuando llega de vuelta al Cusco, inicia una guerra contra su antiguo amigo que era Francisco Pizarro. No sé si se acuerdan de Francisco Pizarro, que fue el que de alguna forma atacó lo que era el Imperio Inca, ¿ya? Inicia una guerra contra él y pierde. Y finalmente lo matan. Es decir, Diego de Almagro tuvo muy mala suerte. No tuvo éxito en su viaje de exploración, finalmente él muere. ¿Ya? Esa es como la historia de Diego de Almagro. Él tuvo la mala suerte de que no le fue bien en su viaje de exploración, como a muchos exploradores. Profe, Diga. ¿es verdad que hay una mano en el desierto de Atacama? No sé. Tengo que averiguarlo. ¿Ya? Es que hay gente que dice que la mano del desierto está en el desierto de Atacama. Lo voy a averiguar para la próxima clase. ¿Ya? A lo mejor Diego Almagro pasó por ahí. ¿Ya? Así que vamos a ver. Ya, a ver. La conquista. El proceso de conquista de Chile, cuando se inicia con lo que se conoce con la llegada de Pedro de Valdivia a Chile, hasta lo que se conoce como la batalla de Curalaba, que es la muerte del gobernador Martín García Óñez de Loyola. ¿Ya? Hasta ahí, ese proceso, que aproximadamente van a ser 60 años, 70 años, si no bien me falla el cálculo, que va a ser hasta 1598. Sí voy a mandar el PowerPoint, ¿ya? Hasta 1598 va a durar el proceso de conquista. Eso ténganlo claro, la conquista de Chile va a empezar desde que llega Pedro de Valdivia hasta la batalla de Curalaba. ¿Ya? Va a ser el proceso donde va a haber más guerras entre los españoles contra ¿qué pueblo va a estar en Chile en ese momento? ¿Qué pueblo originario había en Chile en ese momento? Ya, una décima variable. Los incas. En Chile. Los mapuches. El pueblo mapuche, muy bien. ¿Ya? ¿Estaban los incas en Chile? Sí, los incas también habían en Chile, eso no lo voy a negar, pero los incas ya habían sido dominados por los españoles. ¿Ya? Los que no habían sido dominados era el pueblo mapuche. Entonces, los españoles de ahora se van a encontrar con los mapuches, principalmente a la exploración de Pedro de Valdivia. ¿Ya? A ver, esta foto no es de Pedro de Valdivia, pero el que va con una hueste. Acuérdense de eso, va con una hueste. Y también, si se dan cuenta, ¿con qué además va los españoles? ¿Qué tienen al lado de los caballos? ¿Quiénes van caminando? ¿Qué vemos acá? A ver. Indígenas. Exactamente, vemos indígenas. ¿Los mapuches? Podrían ser mapuche o inca. Bueno, había inca. muchas veces que
o pueblos originarios del norte de Chile, muchas veces los españoles de alguna forma se conseguían indígenas para que los guiaran por el camino. De hecho, Diego de Almagro se consiguió indígenas, y los indígenas los engañaron y los mandaron por la cordillera de los Andes. Ya, esa es una visión. Entonces, muchas veces los españoles obligaban a los indígenas que le dijeran, y muchas veces los indígenas propiamente le decían que habían tesoros en otro lado. Por ejemplo, se dice que a Diego de Almagro le habían dicho que en el sur del Imperio Inca estaba el Dorado. Entonces él fue a buscar el Dorado, y había mucha gente que hacía eso. Muchos españoles que se iban engañados por los indígenas a lugares porque así los españoles se iban para otro lado. ¿Ya? Por ejemplo, si estaban en el Imperio Inca los españoles, ¿qué hacían los incas? Le decían, no, las riquezas están más al sur. Entonces los españoles se iban al sur y los incas se quedaban con menos españoles y podían hacer la guerra. Pero, entonces así se iban moviendo. ¿Ya? Entonces, pero esto hay que tenerlo bien claro. Y es lo que sí o sí tienen que tener claro, que el proceso de conquista de Chile se inicia con la llegada de Pedro de Valdivia hasta la batalla de Curalaba. Ya que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuál fue la batalla de Curalaba. ¿Ya? A ver, ¿qué va a hacer Pedro Valdivia? ¿Y qué va a ocurrir en este proceso de conquista? En el proceso de conquista, lo que principalmente va a ocurrir va a ser lo que es la fundación de ciudades a lo largo de Chile. ¿Ya? Va a ser principalmente, como lo fue Santiago, que fue una de las primeras ciudades de fundarse, La Serena, ¿ya? Coquimbo, Profe, Concepción, diga. el Cristóbal preguntó que por qué la Plaza de Armas se llama así y por qué. Ya. ¿Por qué la Plaza de Armas se llama así? Porque antes, bueno, por ejemplo, cuando llega Pedro Valdivia a Santiago, las ciudades se empiezan a fundar a lo que es alrededor de una plaza, ¿ya? ¿Y por qué se llama Plaza de Armas? Porque debajo de esa plaza se escondían las armas. Entonces, por ejemplo, si llegaban los mapuches a atacar Santiago, todos los españoles se iban a la plaza, siguen debajo de la plaza, que habían como un escondite, y sacaban las armas. ¿Ya? Tiene que ver No mucho con sabía esto. eso. Sí, por eso se llaman así. ¿Ya? Entonces, van a fundar ciudades. ¿Ya? Y esto es muy importante, como dijo, que tiene que ver con las plazas de armas. Todas las ciudades se van a fundar alrededor de una plaza de armas. ¿Ya? Se va a crear una plaza de armas y se van a fundar alrededor de la plaza de armas. Si se dan cuenta, todas las ciudades del país tienen una plaza de armas. ¿Ya? Por ejemplo, Santiago tiene una plaza, ¿ya? Concepción tiene una plaza de armas, ¿ya? Todas tienen una plaza de armas. Acuérdense del chat solo para dudas, ¿ya? Profe, Sí, Cristóbal, ojo aquí. ¿y se pueden encontrar como arma ahí debajo o no? Ya no. En la actualidad no. En la actualidad no sé qué habrá debajo. En la actualidad, por ejemplo, debajo de la plaza de armas. Que constructores hacen una excavación en la Plaza de Armas y encuentran hasta armas. Y yo No, pero miren, ¿qué onda? Axel, por ejemplo, ahora debajo de la plaza de armas de Santiago, ¿qué hay? Está el metro. ¿Ya? Entonces, no se encuentran armas todavía, pero eso lo vamos a ver más adelante sobre las plazas de armas, así que no se preocupen. Entonces, ¿qué van a ocurrir? Se van a crear ciudades a lo largo de la conquista, principalmente Concepción, La Serena, Santiago. Van a ser principalmente fundadas por Pedro de Valdivia. ¿Ya? Entonces, pero a medida que se van fundando ciudades, Pedro de Valdivia principalmente va a empezar a tener que luchar contra los pueblos originarios. Principalmente, ¿contra qué pueblo va a tener que luchar? Ya, una décima para el que me lo dice. ¿Contra los mapuches? Contra los el pueblo mapuches. mapuche. Claro, contra el pueblo mapuche. Entonces van a tener que luchar a lo largo contra el pueblo mapuche. Entonces tenemos que saber eso. Entonces, por ejemplo, acá vemos el viaje de Pedro de Valdivia. ¿Ya? La Serena, Santiago. ¿Ya? Entonces ahí vemos que se empezaron a fundar hartas ciudades y a lo largo vemos que también hay hartas batallas. ¿Ya? Entonces, ¿claro hasta esto? ¿Tenemos alguna duda sobre lo que estamos viendo, no? Ya, entonces vamos a seguir avanzando. Ya, a ver, como les dije, prácticamente vamos a ver que se va a iniciar en este proceso de conquista lo que se conoce como una guerra, la guerra de Arauco. ¿Ya? A ver, actualmente, ¿cuál es la zona que se conoce como la Araucanía?
¿Dónde está? ¿Qué región es? La 9ª región, ¿ya? Principalmente donde se encuentran los que se conocen como el pueblo mapuche. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es la guerra de Arauco, que tras la fundación de Santiago por Pedro de Valdivia, Pedro Valdivia de alguna forma va a intentar asegurar la ciudad porque, claro, habían llegado, fundado una ciudad y abarcando los españoles, pero llegaron hasta el río Bio. De ahí los españoles no pudieron pasar. ya, fundó Santiago y claro, le había quitado el territorio al pueblo mapuche. Entonces los pueblos mapuches seguía siendo de alguna forma una serie de alguna forma, guerras contra los españoles. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer el Pedro de Valdivia? Va a empezar a fundar ciudades hacia el sur. Y así se va a ir enfrentando constantemente con lo que es el pueblo mapuche. Axel, ¿levantaste la mano? Lo siento, profe, es que estaba viendo qué hacían. Ya no hagan eso porque así yo pienso que tienen una duda. ¿Ya? Acuérdense que el chat es solo para dudas, porque si no yo lo leo y no puedo responder las preguntas. ¿Ya? Ya, ahora lo que vamos a ver van a ser algunas rebeliones del pueblo mapuche, ¿ya? Y las más grandes que hubieron, que fue, por ejemplo, la batalla de Tucapel. La batalla de Tucapel, que fue liderada por un líder mapuche que se llama Lautaro. ¿Han escuchado alguna vez de Lautaro? Que en octavo básico creo que tienen que leer un libro sobre Lautaro. ¿Ya? Lautaro fue un mapuche que desde muy pequeño lo tomaron prisionero Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia lo tomó prisionero y de alguna forma lo educó. ¿Ya? Lo educó para que fuera su escudero, que se llama su paje. Así se llama en ese tiempo, pero era una forma como un escudero, que era como su criado, que siempre lo acompañaba. Entonces, ¿qué hizo Lautaro? Aprendió, por ejemplo, a utilizar el caballo. ¿Ya? Ustedes saben que en América no existían los caballos. Y los caballos le daban mucha ventaja a los españoles, porque imagínense un caballo contra una persona. ¿Quién va a ganar? El caballo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Claro, Lautaro aprende a usar a lo que es el caballo, aprende las técnicas de los españoles, y un día se escapa y se vuelve a encontrar con su pueblo originario, el pueblo mapuche. Entonces, ¿qué hace? Empieza a hacer una rebelión, ¿ya? Y finalmente esta rebelión va a avanzar y va a terminar con la muerte de Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel. ¿Ya? Pedro de Valdivia va a morir. Y cuando Pedro de Valdivia muere, tiene que venir otro gobernador a Chile. Entonces, así empiezan, de alguna forma, a que la guerra se empieza a crecer. Entonces, Chile siempre va a ser un constante sitio de guerra para los españoles, principalmente porque el pueblo mapuche se le hacía frente. ¿Por qué, de alguna forma, los mapuches pudieron resistir tanto a los españoles? No como los incas, que los incas eran gigantes, pero no pudieron resistir tanto. La gran diferencia entre los mapuches y los incas es que los incas, como eran un imperio muy grande, tenían un emperador que controlaba todo. Entonces, ¿qué pasaba con él? Si se mataban al emperador, el imperio inca caía al tiro. Pero en cambio, los mapuches, como estaban en pequeños grupos muy lejanos, y tenían esta idea de que si moría un líder aparecía otro, siempre pudieron hacer una resistencia. Mucho tiempo hicieron resistencia. Y de hecho, nunca los españoles pudieron ganar a los mapuches. ¿Ya? Incluso el proceso de conquista se va a estancar en lo que se conoce como la batalla de Curalaba. Que la batalla de Curalaba va a ser como la gran victoria del pueblo mapuche contra los españoles. Los españoles a este acontecimiento le llaman el desastre de Curalaba. ¿Ya? ¿Cómo le llamarán los mapuches a este acontecimiento? ¿El desastre de Curalaba? Sí, los españoles le llaman el desastre de Curalaba. En cambio, ¿cómo le llamarán los mapuches a este evento? Si ellos ganaron. ¿La victoria de Curalaba? Exactamente, así la llaman el pueblo mapuche. Muy bien, lo llaman la Lo victoria dije de al Curalaba. azar, profe, lo dije al azar. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, de alguna forma, van a haber diferentes visiones sobre este acontecimiento. Yo le puse batalla porque es una batalla, pero los españoles lo llaman desastre y en cambio los mapuches lo llaman victoria. Y entonces, por ejemplo, vamos a leer lo que es
la batalla de Curalaba. ¿Quién se va a ofrecer a leer? ¿Ya? Yo, Luis, sí. por favor, lea. Batalla de Curalaba, conocida también como desastre o victoria de Curalaba, según las fuentes sean cercanas a españoles o mapuche, fue una importante derrota militar de las fuerzas españolas frente a los mapuche, ocurrida en 1598. Es considerada una de las principales acciones bélicas de la Guerra de Arauco. Consistió en la casi total aniquilación de una columna comandada por el gobernador de Chile, Martín Oñez de Loyola, a manos de las huestes dirigidas por los Toqui Pelantrarú, Aiquimilla y Angonamón. Esta derrota y la muerte del gobernador desencadenó el abandono masivo de varias ciudades y fuertes españoles del sur de Chile, la destrucción de las 7 ciudades. En el contexto general de la guerra, esta batalla abrió la rebelión mapuche de 1598 y terminó con la estrategia española de conquistar totalmente el territorio mapuche, abriendo paso a los periodos de guerra. Me confundían, de pusieron algo en el chat. Guerra defensiva y posteriormente a la implementación de una política diplomática basada en los llamados parlamentos mapuches. La importancia de la batalla reside más en su efecto desmoralizador sobre los españoles que en su magnitud material o en el número de hombres involucrados. ¿Ya? A ver, tenemos que ver que la batalla de Curalaba, como dice acá, que para algunos es un desastre de Curalaba y para otros la victoria de Curalaba. Ya, por favor, el chat, de verdad, última vez que lo digo. ¿Ya? Para algunos es la victoria de Curalaba y para nosotros el desastre de Curalaba. Va a ser algo que va a cortar con la estrategia de los españoles de seguir conquistando el territorio mapuche. ¿Ya? Entonces va a parar lo que es la conquista de Chile. ¿Ya? Hasta ahí va a llegar el periodo de conquista, porque de alguna forma los españoles ya no pudieron seguir avanzando porque los mapuches le ganaron totalmente, le destruyeron casi todas las ciudades por esta rebelión que hicieron los mapuches. ¿Ya? Entonces hasta acá va a llegar lo que se conoce, entonces una batalla muy importante para lo que es la historia de Chile. ¿Ya? Entonces eso tenemos que darnos cuenta, que la batalla de Curalaba va a ser un antes y un después en lo que es la historia de Chile. ¿Ya? Porque de ahí los españoles de alguna forma van a dejar de intentar conquistar más territorio. Van a seguir las guerras entre el pueblo mapuche, pero ya no tan fuerte como estaban antes. ¿Ya? ¿Quién quiere leer ahora? Vamos a leer por párrafos. Yo, profe. Ya, Axel, el primer párrafo. Ya. Descripción de la batalla. ¿Qué quería? Ya después son 4 párrafos, así que... Desde la imprevisión. Sí. Ya. La imprevisión de la tropa y su jefe fue entonces notoria. Soltaron sus cabalgaduras para que pastaran y acamparon sin despachar partidas de exploradores. Simplemente se establecieron turnos de vigías que, producto del relajamiento de la disciplina militar que imperaba en las tropas españolas, posiblemente no fueran cumplidos a cabalidad. Ya, ¿quién quiere continuar? ¿Quién dijo que quería continuar? Yo, profe. Ya. ¿Empieza los españoles después? Sí, los españoles después. Los españoles después supieron que el mismo mensajero indígena que llevó el mensaje de Angol a la imperial
previno a las fuerzas mapuches del camino que debía tomar la caravana de Oñez de Loyola. Como sea, el Futatoki Ya, sígale. Payamuco y su Toki Pelantraru habían concentrado sus fuerzas en las cercanías. Reunió allí su avanzada de unos 300 hombres, que dividió en 3 cuadrillas. Se reservó el mando de una de ellas y entregó las otras 2 a los loncos Anganamón y Guaquimilla de Lamuco. Ya, acá está. Lamuca. Ya, acá está explicando cómo los mapuches de alguna forma se organizaron para hacer el ataque al gobernador Martín Óñez de Loyola, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo fue el ataque. ¿Quién quiere continuar? ¿Axel? ¿No? ¿Diego? Ya, Matthew, ya. Sí. ¿Ya? Sí, comiences. El ataque, tras un sigiloso avance nocturno, se desató en los primeros momentos del alba del día 23 de diciembre. El ímpetu de los mapuches sorprendió a los españoles en el mayor descuido y desorganización. Muchos soldados castellanos, tratando de huir, desplayándose en un barranco cercano. Solo un arcabucero alcanzó a disparar un tiro solitario antes de ser muerto de un macanazo. El gobernador no alcanzó a vestir su armadura, pero logró tomar su escudo y espada y empeñar la lucha por breves momentos, pero Anganamón le dio un lanzazo dándole muerte. Ya, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? ¿Nadie? Ya, entonces, Vicente, Romo. Ya vamos. En serio. Joaquín, El Cristóbal lo va a leer. el Cristóbal no leí hoy día tampoco. Ya, Cristóbal. Vamos, si todos tienen que participar de alguna forma o leer. Ya, Gaspar, puede ser también. Ya, entonces voy a leer yo. Los españoles murieron casi en su totalidad. El gobernador pereció, al igual que los corregidores de Angol, capitán Juan Guirao, el capitán don Antonio de Galleguillos y Villegas y algunos frailes franciscanos que acompañaban a la comitiva, Juan de Tobar y Miguel Rosillo. El primero de estos últimos fue durante un tiempo venerado en Chile como mártir. Murieron también muchos indios auxiliares. Según la tradición, sobrevivieron solo 2 españoles, el griego Bartolomé Pérez y el soldado Bernardo Pereda, ¿ya? El primero fue canjeado por los indígenas 2 años después y el último quedó en el campo de batalla con 23 heridas, por lo que fue dado por muerto, pero sobrevivió, ¿ya? Principalmente acá lo que vemos es como la descripción de la batalla, cómo prácticamente los mapuches hicieron un ataque de noche, se movieron de noche y atacaron al gobernador y prácticamente le ganaron a todos los españoles, dejando a ¿cuántos vivos? 2, muy bien, ¿ya? 2 españoles vivos, ¿ya? Les ganaron por paliza. Y también mataron, ahí dicen, a indios auxiliares, que eran los indios que acompañaban a los españoles. ¿Se acuerdan en la primera foto donde vimos algunos indígenas que acompañaban a los españoles? A eso se les llamaban indios auxiliares. ¿Ya? Ya. Entonces, para que conozcamos un poquito, la zona de la Araucanía es por donde se encuentra Temuco, ¿ya? Al sur del río Biobío, ¿ya? Al sur del río, el Biobío, el que está en Concepción. ¿Alguien ha ido a Concepción?
¿ya? Es el río Biobío. Entonces, No, al sur del río Biobío se encuentra lo que se conoce como la Araucanía, ¿ya? Yo he ido. No, no hemos ido. ¿Ya? Entonces, esta zona que vemos acá es lo que se conoce como la Araucanía, ¿ya? Donde está Temuco principalmente, etcétera, etcétera, ¿ya? Y es lo que se conoce como la 9ª región, o la 9ª región de la Araucanía. Ya, entonces, vamos a ver un poquito lo que hemos aprendido en la unidad, ¿ya? Si lo vemos, podemos dividirlo en 3. En un principio, lo que vimos al principio de la unidad era las rutas comerciales, ¿ya? Que los españoles buscaron nuevas rutas comerciales, ¿cierto? Para llegar principalmente a Oriente, ellos no querían llegar a América. Pero cuando buscaron estas nuevas rutas, llegaron directamente a América, que fue por un accidente más que todo, porque nadie de los españoles ni de los europeos conocía América. Fue un accidente que llegaron a América, pero cuando llegaron a América, vieron que América tenía oro y tenía muchas riquezas, y iniciaron el proceso de conquista, que es lo que hemos estado viendo en las 2 últimas clases, que son la conquista de las grandes civilizaciones, como la azteca e inca, y la conquista de Chile, que es lo que vimos hoy día. Entonces, esto es un resumen de lo que hemos visto en esta unidad, para que sepan lo que ustedes tienen que de alguna forma estudiar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser una actividad.